¿Qué tal, amigos? Buenos días. Miércoles 18 de agosto. Tras la movilización de distintos movimientos la semana pasada en demanda de la derogación de decretos y que se dé paso a ciertas propuestas, quedó abierta la posibilidad de un diálogo entre ellos y el gobierno, siendo la focalización del subsidio de los combustibles uno de los principales temas a tratar. Prosperará esta idea. Para el análisis nos acompaña Alexandra Vela, ministra de Gobierno, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Ministra, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Bueno, ya se avanza en este tema que es motivo de discrepancias, como ya lo mencionaba, de la movilización, tiene que ver con la focalización del subsidio de los combustibles. Hay posturas radicales en ese sentido y han sido así tomadas de lado y lado, ¿no? El presidente Lasso ha sido muy enfático en decir que en pocas palabras no se dejarán manipular, sino que tomarán la decisión que favorezca a la mayoría de los ecuatorianos. Ayer se dio un nuevo paso tras algunas reuniones, se trató ya a una consultora que pueda definir realmente hacia dónde debe ir esta focalización del subsidio del combustible, sobre todo dirigido al sector de la transportación. ¿Cuándo se podrá ya tener una definición en este tema, ministra? Efectivamente, como usted dice, se ha contratado ya la consultora, que era un paso indispensable para poder terminar el proceso de la focalización de los combustibles, y esperamos que en el lapso de 45 días tengamos el mecanismo necesario para poder pasar a la fase de focalización. Ahora, hay ciertas rutas que ya están claras, ¿no? El hecho de tratar de manera diferenciada, porque definitivamente pues hay que establecer diferencias. Uno es el transporte pesado, otro el transporte público, pero ya de manera macro, quizás hacia dónde iría esta propuesta que realizará el gobierno de focalización. La propuesta en sí está sujeta a los resultados de la consultora, de manera que todavía no podemos establecer cuáles son los mecanismos. Sin embargo, como usted bien señala, hay una diferencia entre los diferentes tipos de transporte y el gobierno dará una respuesta específica para cada uno de ellos. Y ya yo se lo mencionaba al inicio, ¿no? Este es un punto que llevó a que se dé la primera movilización que enfrentó el gobierno justamente hace una semana. Y desde ahí se dijo que quedaba la puerta abierta para establecer un diálogo que ya se anticipó que podría quizás ser materia de conversación y que no. En ese sentido, realmente, ministra, ¿de qué manera entonces enfrentar esta situación, ¿no? El hecho de dejar abierta esa posibilidad, sentarse a conversar, pero como digo, cuando del otro lado hay una postura muy contrapuesta y muy radical y muy de oposición a este plan que ejecuta el gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto pudieran darse cierta flexibilidad, usted lo ve quizás de lado y lado, para llegar a un consenso? Desde la perspectiva del gobierno es fundamental decir que hay ciertos temas que son de interés nacional que es imposible que se puedan negociar. Pero de la misma manera, desde la perspectiva de los movimientos sociales y de la CONAIE, hay ciertas líneas que ellos han establecido que no necesariamente conducen al beneficio y al bienestar de todos los ecuatorianos. Creo que es fundamental que, partiendo de las diferentes propuestas, se establezca este mecanismo de diálogo al cual se ha invitado a la CONAIE para el día viernes, y que vayamos avanzando en los temas, contrastando los datos que tenemos cada una de las partes para poder llegar a un consenso que nos permita superar el problema. ¿Y han aceptado ellos esa invitación? Porque hasta hace unos días decían que no habían recibido ninguna invitación formal y que estaban a la espera de la misma para sentarse a conversar. Quisiera señalar que la invitación, y que la propuesta de la CONAIE no fue hecha oficialmente mediante comunicación al gobierno, sino a través de los medios de comunicación. La respuesta, por lo tanto, vino a través de los medios de comunicación. El gobierno el día de ayer ha formalizado la invitación a la CONAIE para debatir cada uno de los puntos que han sido parte de su propuesta y adicionalmente los puntos que son parte de la agenda del gobierno. De manera que alrededor de la agenda que corresponde a las aspiraciones de todos los ecuatorianos debe establecerse ese debate, y esperamos que la CONAIE concurra al diálogo. Y yo le preguntaba esto, ministra, porque el día de ayer estuvo acá el presidente de la CONAIE, el señor Leonidas Issa, y él mencionaba que han mantenido reuniones, por ejemplo, con el bloque de Pachacutic, que es un bloque de mayoría en la Asamblea Nacional, y que han decidido alinearse de aquí en adelante en las posturas que tendrán que tomar en torno a temas sensibles para el país, ¿no? Y por ejemplo, recientemente ayer el presidente Lasso entregó las reformas a la Ley de Educación Superior y se vienen otras leyes importantes. Entonces, ¿cómo se proyecta quizás la viabilidad, el apoyo que puedan tener ya al interior del legislativo para recibir
como digo, ese apoyo que permite encaminar estos cambios a través de reformas que busca el gobierno nacional. El gobierno nacional ha establecido diálogos de carácter institucional con diferentes bloques representados dentro de la Asamblea Nacional. Entre ellos ha sostenido una conversación, un diálogo inicial con el jefe del bloque de Pachacutic, de manera que se ha establecido el mecanismo a través del cual se establecerá la relación entre el bloque legislativo de Pachacutic en la Asamblea Nacional y el gobierno nacional. Debemos entender que una cosa son las propuestas de carácter partidario o de carácter organizacional, como las que propone la CONAIE, y otra cosa son las decisiones que se deben tomar al interno del bloque legislativo dentro de la Asamblea Nacional. ¿Por qué razón? Porque la CONAIE y las organizaciones como el FUT se deben a la representación de un grupo específico que reivindica aquellas aspiraciones propias de ese grupo. En cambio, la representación que tienen los asambleístas de Pachacutic en el seno de la Asamblea Nacional corresponde a la representación de todos los ecuatorianos y por lo tanto debe haber matices y diferencias entre lo uno y lo otro. Bueno, y ahí hay ciertas posturas, ¿no? El día lunes aquí la presidenta de la Asamblea hizo público el que respaldará, tal y como lo estableció el día de su posesión, al gobierno en llevar a cabo un trabajo conjunto en beneficio de los ecuatorianos. Por el lado de la CONAIE, como le digo, ayer decían que van a alinear sus posturas en torno a lo que ellos crean es lo más conveniente y habrá que ver cómo se van viabilizando las cosas de aquí en adelante, ¿no? Pero en el caso específico de esta ley de educación superior, las reformas que plantean desde el gobierno, se había previsto socializarla con, obviamente, la bancada de gobierno, con CREO, con BAN, con Partido Social Cristiano, dejando ya para quizás un momento posterior el socializarlo con UNES y con Pachacutic. ¿Lo lograron hacer con todas las bancadas, ministra, tener este acercamiento que allá en el camino a la aprobación de dichas reformas? Hemos avanzado con el bloque de CREO, el bloque del BAN, el bloque de la Izquierda Democrática, el bloque de Pachacutic, el bloque del Partido Social Cristiano y entre hoy día y mañana tendremos una reunión con el bloque de UNES. Espero que estas nos conduzcan a la posibilidad de la aprobación lo más rápido posible de esta ley que como punto fundamental atañe a los jóvenes ecuatorianos en el sentido de que elimina el filtro que establecía la imposibilidad de que los estudiantes puedan acceder a la universidad. De manera que el proyecto de ley tiene como corazón el hecho de que los estudiantes puedan estudiar aquella carrera para la cual sienten vocación sin ningún límite. Bueno, y ese corazón de las reformas, como usted lo ha mencionado, podría prever que el camino será más sencillo en lograr estos consensos, ¿no? En beneficio de los estudiantes del país. Pero ¿qué pasará? Y ya proyectándonos, porque se viene el envío de la reforma tributaria, de la reforma laboral, cuando hay una asamblea tan fragmentada, que eso se lo veía desde el inicio, pero en estos 100 primeros días de trabajo, han demostrado con mayor fuerza el hecho de estar primando también esas diferencias, ¿no? Nosotros haremos desde el gobierno todos los esfuerzos necesarios para encontrar los caminos del diálogo que nos conduzcan a los consensos indispensables para la solución de los problemas de los ecuatorianos. Si es que esos mecanismos no hacen posible, no viabilizan las soluciones que el pueblo ecuatoriano necesita, entonces deberemos recurrir a otros mecanismos. ¿Y cuáles pudieran ser esos, ministra? Pues hay una gama, Liz. Por ejemplo, la consulta popular es un mecanismo para destrabar aquellos problemas en que los representantes de la sociedad no pueden resolver. Y entonces recurrimos al soberano para que él dirima los temas y se pueda llevar adelante el proceso en función de la solución que los ecuatorianos requieren. Y esas soluciones son urgentes. Tenemos demasiadas crisis abiertas y esas soluciones deben empezar a implementarse de una manera rápida para que el pueblo ecuatoriano pueda encontrar una senda de reactivación económica, de generación de empleo, de solución a sus problemas fundamentales. Y en base a esta crisis, en diferentes aspectos, ¿cuál será quizás el siguiente proyecto que se encamine ya sea recibido por el legislativo? ¿La reforma tributaria, la reforma laboral? ¿Cuál tendrá prioridad en ese sentido? En este momento, tal como está el timing, primero hay que aprobar el presupuesto del año 2021, luego hay que aprobar
la integración de las juntas de política monetaria y política financiera. Con posterioridad hay que aprobar la reforma tributaria y después de eso la aprobación del presupuesto general del Estado para el año 2022. Ahora, hablemos de seguridad, ministra. Hace unos días se hizo público la incautación de casi 10 toneladas de droga, lo que se convierte, sí, en un golpe importante de la policía a esta actividad del narcotráfico. Ya después se supo que en esa vivienda, tiempo atrás también había sido allanada porque ya se había encontrado alcaloides, es decir, había una reincidencia en ese caso. Pero como digo, sí, un golpe de la Policía Nacional, pero que también a su vez refleja una realidad que estamos afrontando. 10 toneladas de droga es una cantidad que antes no había sido incautada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ante esa realidad preocupante, alarmante, ¿qué hará el gobierno? ¿Cuál es la estrategia para poder buscar una salida a esta situación? Hay un plan general, Liz, que se está trabajando en este momento y que espero que esté listo hasta el mes de diciembre de este año. Como usted bien señala, el tema de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública es uno de los ejes más importantes que tiene por delante la sociedad ecuatoriana y el gobierno ecuatoriano. Y este eje es fundamental porque se refiere a temas que tienen que ver con delincuencia transnacional, delincuencia organizada, delincuencia compleja. Y este es uno de los temas que se refleja, por ejemplo, en incautación, que se acaba de realizar de 9 toneladas, siempre me confundo con eso, ahí estoy con los millones en vez de las toneladas, con 9 toneladas.6 de droga, de clorhidrato de cocaína. Eso refleja, es como la punta de un iceberg, refleja que el Ecuador enfrenta un problema mucho más serio que el de ser simple y llanamente un país de tránsito y que ya se está empezando a utilizar laboratorios para manejar la droga dentro del Ecuador. Esto significa que ha escalado el nivel de la inseguridad respecto de este tema y que es indispensable contar con otro tipo de programas para poder enfrentarla. Este programa de carácter general espero que esté terminado hasta el mes de diciembre. En este momento hay planes específicos focalizados y plantearemos una propuesta de carácter global que implique a todos y cada uno de los segmentos de la sociedad ecuatoriana en el combate contra este tipo de delincuencia que hace y que causa tremendo daño al interior del Ecuador, en las familias y en los jóvenes ecuatorianos. Es indispensable que veamos que tenemos un problema serio y que todos convirtamos la lucha en contra de este tipo de delincuencia en un tema de carácter nacional y de política de Estado. Y la radiografía parecería ya estar hecha, ¿no? Conocer cuál es el problema está plenamente identificado y las cifras son preocupantes, como yo le decía. Se han registrado 360 muertes violentas, por ejemplo, acá en Guayaquil. Eso equivale a 139 más en relación al año pasado. Esta semana la policía detuvo a 20 sicarios. Y como digo, pues esto habla de una realidad que tiene sometida a la ciudad y ante eso surgen pues algunas sugerencias como crear una fuerza de tarea conjunta. Algunos expertos en materia de seguridad han visto como esa quizás una solución. Cabría esta posibilidad de unificar el trabajo de Fiscalía, Policía, Fuerza Naval, Fuerza Terrestre, o sea, la Fuerza Armada en sí, para lograr ejecutar, poner sobre la mesa, desarrollar este plan de contención para este problema que afronta el país. Creo que el problema es que uno necesita un diagnóstico adecuado, unas acciones que se plantean respecto del diagnóstico, un mecanismo para enfrentar el problema en el corto plazo, uno en el mediano plazo y uno en el largo plazo. Y esto implica bastantes más programas y proyectos que solamente el mecanismo de contener el problema actual. Definitivamente en la primera fase es indispensable contener el problema, pero más adelante solo la contención no te va a llevar a la solución del problema. De manera que las fuerzas de tarea conjuntas han sido planteadas fundamentalmente desde la perspectiva de la defensa exterior y de la seguridad externa. De manera que este es un planteamiento y una propuesta que se ha formulado desde las Fuerzas Armadas. El esquema de la seguridad pública total implica, adicionalmente a la fuerza de tarea, otra serie de actividades, de acciones de carácter inmediato que va a movilizar al conjunto de la sociedad, fundamentalmente alrededor de los mecanismos que se implementan a través de la Policía Nacional,
de los mecanismos de seguridad ciudadana, de la incorporación a los temas de seguridad de los GAT, del trabajo en conjunto con la Fiscalía y del trabajo en conjunto con los jueces, porque este es un circuito. Si es que alguno de las partes del circuito fallan, el resultado final no se obtiene. Pero y hasta tanto usted decía, ministras están tomando acciones focalizadas, ¿no? Una de esas es la colocación de radares, pero sí. Mire lo que pasa en Montecristi, donde un grupo de pobladores, de ecologistas, han puesto una resistencia para impedir que se ejecute esa acción que se había plasmado desde el gobierno, el hecho de colocar radares en esta zona de Manabí, y también se lo había anunciado para la provincia de Santa Elena. Entonces, ¿cómo entender que por un lado el gobierno busca implementar, ejecutar estas acciones, y por otro lado hay un grupo minoritario de pobladores que se oponen y ponen una resistencia a dar paso a esto? Me parece que en el tema de Montecristi se refleja una situación que se va a presentar en varios sitios del Ecuador. Por ejemplo, en el tema del Cerro de Montecristi es fundamental la colocación de los radares. El área ha sido declarada por el COSEPE área de seguridad nacional y por lo tanto ese es el estatus que se va a aplicar para poder contar con los mecanismos indispensables para poder detectar los vuelos de las avionetas que durante muchísimo tiempo se han estado realizando y han estado aterrizando en pistas clandestinas en la provincia de Manabí. Usted comprenderá que cuando se hace esto, no solamente puede haber temas de carácter ecologista, sino que hay otro tipo de intereses que están vinculados en impedir que un sistema de control que va a convertir el tema de la movilización de la droga dentro de la provincia de Manabí reciba obstáculos, y el radar es un obstáculo fundamental. De manera que este es un tema de seguridad nacional y el gobierno ecuatoriano actuará de conformidad con aquellas reglas y con aquellas decisiones que son importantes para garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos, independientemente de cualquier grupo con el cual se establecerán las negociaciones y los diálogos necesarios, pero lo fundamental en este caso es el interés superior de la nación, y los radares serán ubicados en el sitio en donde el gobierno ha establecido que son necesarios para impedir que las avionetas que conducen droga sigan siendo utilizadas, utilicen las pistas en Manabí. Y creo que todos los manabitas deberán entender esta situación y respaldar esto que va en beneficio de toda la ciudadanía de Manabí. Ministra, y ya para concluir la entrevista, no quiero dejar de preguntarle también si dentro de este plan de acción se considera el tratamiento de mantener o no una tabla de consumo de drogas, que ha sido un tema del que se viene hablando desde hace unos años atrás, pero no logra darse un paso en tomar la decisión, como digo, de mantenerla vigente o discutir el tema para ver si más bien eso aportó a la solución o al problema. Sí, he visto varios diagnósticos, Lisa, alrededor del tema. Algunos de ellos se dicen que es claro que después de que se instauró el sistema de la tabla de drogas, se incrementó el consumo. Las cifras están allí. El tema fundamental alrededor de esto es si es que la eliminación de la tabla, únicamente la eliminación de la tabla, te conduce a la solución del problema, una vez que el problema ya está aquí. Entonces, creo que el debate está abierto alrededor de la eliminación de la tabla. Este debate debe llevarse a la Asamblea Nacional, y es en ese seno de la Asamblea Nacional en donde debe discutirse fundamentalmente, y es en el seno de la Asamblea Nacional en donde debe recibirse a todos los diferentes sectores de la ciudadanía que tengan algo que decir alrededor del tema. Y después de eso debemos tomar una resolución que permita eliminar la tabla, si es que esta es la mejor alternativa, y encontrar los mecanismos adicionales que permitan enfrentar los problemas que se derivaron de la existencia de la tabla. Fundamentalmente aquellos que corresponden al microtráfico y al efecto totalmente negativo que se ha llevado adelante a través de la invitación al consumo a los estudiantes de los colegios, cada día más jóvenes, más chicos, que es necesario y fundamental enfrentar. Y eso no se resuelve únicamente con la eliminación de la tabla. Se resuelve enfrentando la situación desde cada familia, en conjunto con los vecinos y con las personas, impidiendo que las personas que realizan este tipo de microtráfico se acerquen a los jóvenes, se encuentren en las calles de las ciudades, invadan los barrios en donde habitamos, y otro tipo de acciones que deben llevarse adelante. Quiero agradecerle, ministra, que haya estado esta mañana con nosotros analizando estos temas en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día.
Le agradezco a usted, Liz, por la invitación. Muchas gracias.